Una progresión aritmética es una sucesión cuyos términos se obtienen a partir de la anterior sumándole una cantidad fija que llamaremos d, porque se le llama diferencia de la sucesión, pudiendo ser esta cantidad positiva o negativa. Es decir, una progresión aritmética es aquella que avanza aumentando en una cantidad constante o decreciendo en una cantidad constante. Esta definición nos da la ley de recurrencia de la progresión aritmética. Un término a su n es igual al anterior, a su n-1, al que le sumamos una cantidad fija d. Si despejásemos la d, tendremos que si queremos calcular en algún caso la diferencia, lo podemos hacer siempre calculando un término menos el anterior. Si esta cantidad siempre es fija, pues en ese caso es una progresión aritmética. Aunque la ley de recurrencia puede ser útil en algunos casos, nos sería más útil calcular el término general. Vamos a deducir ese término general de cualquier progresión aritmética. Primero vamos a entender cómo se podría calcular. En una progresión aritmética tendríamos, igual que en cualquier sucesión, nuestro primer término, segundo término, tercer término, así sucesivamente. Queremos calcular un término cualquiera, es decir, el término general de la sucesión. Sabemos que para pasar del primer término al segundo término lo que le hacemos es sumar la diferencia. Si quisiéramos calcular el tercer término, a partir del segundo le podríamos sumar d. Pero si lo hacemos en comparación con el primer término, en realidad hemos sumado una vez d para llegar al segundo término y otra vez d, es decir, para pasar del primer término al tercero, equivale a haberle sumado dos veces la diferencia al primero. El cuarto término lo podemos calcular a partir del tercero sumando d, pero siguiendo esta misma lógica, si lo queremos hacer a partir del primer término, para llegar del primer término al cuarto término tenemos que coger ese primer término y sumarle tres veces la diferencia. Es decir, siempre le tenemos que sumar una vez menos la diferencia del término en el que estamos. Recapitulamos, el segundo término es el primero más una vez la diferencia, el tercer término es el primero más dos veces la diferencia, es decir, una vez menos del término que estamos, el cuarto término es igual al primer término más tres veces la diferencia. Bueno, pues generalizando esta manera de proceder, para llegar al término enésimo, lo que tenemos que hacer es coger el primer término y sumarle, como estamos en el término n, una vez menos, es decir, n menos una veces la diferencia. Y así llegamos al término general, fórmula o expresión que nos va a permitir realizar muchos de los ejercicios relacionados con progresiones aritméticas. El término general es igual al primer término más n menos una veces por la diferencia. A partir de esta expresión nos damos cuenta de que para poder calcular el término general en realidad necesito únicamente dos datos, que son el primer término de esa sucesión, de esta progresión aritmética, y la diferencia, que es la cantidad fija que vamos a sumar o a restar en la progresión aritmética. Vamos a hacer tres ejemplos en los que nos van a pedir en todos los casos lo mismo. Primero, vamos a analizar si es una progresión aritmética. Vamos a ver si ser capaces de reconocerlo. En caso de que sea progresión aritmética, indicaremos cuál es la diferencia, cuál es el término general y calcularemos el término 100 de esa progresión aritmética. Empezamos con la primera sucesión. Nos dan la sucesión formada por los números 4, 7, 10, 13. A veces es muy evidente, simplemente por observación, que esta progresión sí es aritmética, puesto que para pasar de un término al siguiente lo que estamos haciendo es sumarle 3 unidades y así pasamos del 4 al 7, 3 unidades más pasamos del 7 al 10, 3 unidades más pasamos del 10 al 13. Por lo tanto, concluiríamos en primer lugar que sí es una progresión aritmética de diferencia, en este caso, 3. Una vez que sabemos que es una progresión aritmética de diferencia 3, podemos calcular el término general. Para calcular el término general, lo acabamos de ver, se puede calcular como el primer término, que en este caso también lo conocemos, más n-1 por la diferencia. Al expresar el término general, nos damos cuenta de que necesitamos el primer término, que en este caso vale 4, y la diferencia, que en este caso vale 3. Entonces, para calcular el término general, simplemente sustituimos. El primer término de esta progresión aritmética es 4, lo sustituimos. Nuestro término general tiene que quedar en función de n, luego esa parte no hay que sustituirla, y sustituimos la diferencia por 3. Operamos el término general y obtendríamos que nos queda 4 más 3n menos 3. Y si agrupamos términos, nos queda que esta progresión aritmética tiene como término general 3n menos 1. Para calcular el término 100, que es lo último que nos pide este ejercicio, una vez que tenemos el término general, simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir en la expresión del término general de manera que lleguemos a que el término 100 nos quedaría 3 por la n, que en este caso es 100, puesto que queremos calcular el término 100, más 1. Operamos y resulta que el término 100 vale 301.
Vemos un segundo ejemplo, nos dan la sucesión formada por los números -2, -1, 0, 3, 5, 7, etc. Aquí nos tenemos que dar cuenta de que no es una progresión aritmética. ¿Por qué no es una progresión aritmética? Porque los tres primeros términos sí que se calculan aumentando en 1. -2, le aumentamos 1, sería -1, le aumentamos 1, 0. Hasta ahí parece una progresión aritmética de diferencia 1. Pero para pasar del tercer término al cuarto término le hemos sumado 3 y luego va sumando de 2 en 2. Como la cantidad no es constante, diremos que en este caso no se trata de una progresión aritmética. En este caso no podemos calcular el término general ni tampoco el término 100. Y vamos a un último ejemplo, nos dan la sucesión formada por los números 2, 9 cuartos, 5 medios, 11 cuartos, etc. En este caso, a diferencia de en el primero o del segundo, no es muy evidente ver si se trata de una progresión aritmética o no. En ese caso, lo que tenemos que hacer es, como nos dan 4 términos, vamos a ver con la fórmula de la diferencia si se cumple que la cantidad es fija. Vamos a calcular primero la diferencia como la diferencia del segundo término menos el primer término. Si fuera una progresión aritmética, nos saldrá una cantidad y luego cuando hagamos lo mismo con el tercero menos el segundo y con el cuarto menos el tercero, nos tiene que salir la misma cantidad. Si en todos los casos nos sale la misma cantidad, concluiremos que esa es la diferencia. Empezamos haciendo primero segundo término, que son 9 cuartos, le tenemos que restar el primer término, que son 2. Haríamos como un denominador, que nos quedarían 9 cuartos menos 8 cuartos, y en este caso obtendríamos que la diferencia es de 1 cuarto. Vamos a ver si es la misma diferencia restando el tercer término, 5 medios, menos el segundo término, que en este caso son 9 cuartos. Lo mismo hacemos como un denominador, que nos va a quedar 10 cuartos menos 9 cuartos, obtenemos 1 cuarto y de momento sí es la misma diferencia. Nos faltaría comprobar que también el cuarto término se obtiene a partir del tercero con esa misma diferencia. Lo comprobamos, nos sale 11 cuartos menos 5 medios. Volvemos a hacer como un denominador, nos quedaría 11 cuartos menos 10 cuartos, obtenemos 1 cuarto. Como de todos los términos conocidos vemos que la diferencia entre un término y el anterior siempre es constante y fija, podemos concluir que sí es una progresión aritmética de diferencia, en este caso, 1 cuarto. Como sí es una progresión aritmética, calculamos el término general como el primer término más n-1 veces la diferencia. Sustituimos el primer término de la sucesión es 2 y sustituimos la diferencia por 1 cuarto. Operamos y obtendríamos 2 más n cuartos menos 1 cuarto, agrupamos términos y nos queda n cuartos, a 2 le tenemos que restar 1 cuarto, haríamos otra vez como un denominador y nos acaba saliendo 7 cuartos. Y ya tendríamos el término general de esta progresión aritmética. Nos piden por último calcular el término 100, a partir del término general ninguna dificultad, sustituimos la n por 100 y nos quedaría 100 cuartos más 7 cuartos, el término 100 es el 107